Planes han cambiado, seguramente Federico Irazábal, el analista político, ha tenido que virar también el análisis en base a estos resultados. Estamos hablando de que la diferencia entre Lacalle Pou y Daniel Martínez son, hasta el momento, por lo escrutado, 28.666 votos, pero ese número es inferior al de observados, que son 35.229 votos. También vamos a preguntarle, porque en realidad hay más preguntas, Federico, que respuestas para lo que ocurrió ayer desde todo punto de vista, también desde el punto de vista del trabajo de las encuestadoras, del video de Manini, de los extranjeros o de los uruguayos en el exterior, en el extranjero, especialmente en Argentina, que vinieron a votar, la incidencia que eso pudo haber tenido. Muchas preguntas, veremos si las podemos responder a todas. Buen día, Federico, Fede, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la Además de invitación. dormido. Otro que ¿cómo durmió estás? poco también. Muy bien, muy dormido, pero bien. Antes de adentrarnos en todo esto, mucha repercusión internacional también. Ya vamos a ir a repasar los portales internacionales al respecto, cómo están dando la noticia, porque de hecho te consta que estás recibiendo llamados, ¿no?, de medios de todos lados, Sí. hasta de Francia. Hay avidez por conocer qué es lo que pasó. Tal vez lo que más les cuesta entender, recién hablaba con una corresponsal de Radio Francia Internacional, qué significan los votos observados, Claro. ¿no? Es decir, Es ¿qué verdad. es esto de los votos observados? Y explicarle a alguien que en realidad las autoridades de mesa son funcionarios públicos, que la custodia de las urnas se hace por personal de las Fuerzas Armadas y entonces no votan en su circuito y por tanto se dejan para contabilizar en una instancia posterior. Bueno, esto si el resultado hubiese sido más seguro, más amplia la diferencia, no estaríamos ni hablando, y ni en Francia, ni en Finlandia, ni en Inglaterra sabrían de qué se trata lo de los votos observados. Pero esto es lo que está definiendo hoy la elección y por lo tanto, hay que tratar de explicarlo razonablemente. Muchas personas creen además desde el exterior que es la justicia la que va a definir sobre las elecciones, que sería el Poder Judicial. Ayer desde Argentina me consultaban al respecto. Y eso en parte a uno lo enorgullece un poquito porque estas cosas delatan un poco la salud de nuestro sistema institucional. Y la serenidad, vamos a destacar eso también de los uruguayos, ¿no?, de nuestro país, de las formas, del respeto, porque fíjense esta situación dada en otro país, por ejemplo, de la región, lo que podría haber sido el caos, ¿no? La verdad, yo quiero hacer un destaque muy particular a eso, porque si no tuviéramos el sistema político que tenemos, si no tuviéramos las instituciones democráticas que tenemos sanas, controladas, plurales, nadie está sospechando de la Corte Electoral. Nadie está sospechando de la Corte Al revés, Electoral. es una garantía. Nadie está diciendo no, porque puede haber una influencia, porque fíjate que las encuestas le daban 5% y finalmente ganó por... Eso es gracias a que hemos construido a lo largo, yo diría, de la inmensa mayoría de la historia democrática de nuestro país, instituciones firmes, sólidas, garantistas, y la verdad, gane por lo que gane, el que gane, porque todo hace, pero yo estoy seguro que gana Lacalle Pou, el que gane va a ser legitimado, no va a estar bajo sospecha, gane por el margen que gane. Bien, pero será la Corte Electoral la que va a anunciar los datos oficiales, decíamos jueves o viernes. Vamos a escuchar al presidente José Arocena entonces referirse a esta elección. Nunca ha habido un balotaje con un resultado tan cerrado como este. Los balotajes que ha habido en la historia de las elecciones en Uruguay comienzan con la reforma del 96. El primero fue en el 99, el segundo en el 2004, el tercero en el 2009, el cuarto en el 2014, este es el quinto. Los 4 anteriores no tuvieron nunca ningún resultado de este tipo. Esta es la primera vez que hay un resultado en que la Corte al final de la jornada no puede declarar un ganador. De manera que va todo al escrutinio secundario y ese escrutinio secundario se empieza a realizar el martes a las 9 de la mañana. A mí me han preguntado la razón por la cual, la razón es muy simple. Los funcionarios electorales trabajan hoy hasta las 6, 7 de la mañana de este domingo, de este lunes que está empezando. Es imposible que vuelvan a trabajar a las 9 o las 10 de la mañana. Entonces, normalmente tienen el lunes libre. Esta vez, todo el mundo está apurado porque empecemos a contar el segundo escrutinio, pero vamos a empezarlo el martes a las 9 de la mañana y los candidatos saben perfectamente que vamos a empezar ahí y saben perfectamente que vamos a terminar por el jueves o el viernes.
Bien, ahí explicaba por qué hoy no se trabaja, terminaron los funcionarios 5 o 6 de la mañana de esta madrugada. Lógicamente es imposible que a las 9 estén nuevamente allí trabajando intensamente y por eso se reanuda la actividad el martes. Arrancan por los observados, arrancan nuevamente por todos los votos. Ese asunto también llama a preguntarse, porque si arrancan directamente por los observados, bueno, uno tiene como la ilusión de que quizás se pueda adelantar un poquito y el miércoles ya se tenga otro panorama. Arrancan por los observados, pero insisto, acá le pasa que no es solamente los observados. Yo les puse la batalla de la Corte Electoral. Acá van a ir los delegados más pesados que tengan los partidos a pelear voto a voto. Bueno, ahí me lo dijo el Frente Amplio. Mirá que le vamos a ir a pelear todos los votos. Sí, Irazábal decía, es la primera vez que se va a anunciar un presidente por la Corte Electoral y no por las encuestadoras, ¿no? En los canales de televisión. Sí, en mucho tiempo, ¿no? Desde que hay encuestas. Una denuncia de la calle Pau de Argimón durante la jornada de ayer ante la Corte Electoral por papeletas no mal anuladas por la mesa, sino dañadas, marcadas. ¿Esto no se solucionaría con una sola papeleta y los dos nombres en la misma? Y aquel que quiera arruinar esa papeleta está arruinando la de su propio candidato. Claro, y marcarlo con el ganador. Como en mucha parte del mundo. Y tendríamos una sola lista en vez de dos, ecológicamente es maravilloso, y la posibilidad, insisto, de que no se anule por mala disposición, ¿no? O sea, sí, la boleta única parecería ser una solución para eso, igualmente que el voto electrónico. Esa es otra de las alternativas. Me gusta menos, pero sí podría ser en ese caso. De todas maneras, creo que hay que ser un poco más abierto, me da la impresión, para anular un voto, ¿no? Y para conceder la anulación. Si hay una hoja de votación que en una esquina tiene una cruz pequeña o en el dorso tiene una rayadura, interpretar ahí la intención de quien va a anular el voto. Claro, no es necesario que todas las personas que quieran anular el voto pongan una hoja con, no sé, como en los Rolling Stones, como hubo ayer, o la famosa feta de salame que siempre aparece en algún circuito, pero ahí hay que ver un poco la intención que hay. Bueno, Federico, hay 55.000 votos anulados, ¿no? Entonces, lo que decía Nico recién de ir a pelear esos votos también creo que va a ser ¿Cuántos dijiste clave. que hay anulados? 55. Bueno. No, y observados, recordemos, ya me pongo son 35. 35. Hay una bolsa de unos 90.000 votos, que es lo que está ahí en cuestión. Más allá de eso, que uno dice... Bueno, ¿cómo todo eso pasa a tener una importancia crucial, no? Claro, pero uno dice, la diferencia son menos de 30.000 y hay 90.000. Sí, está bien, pero los 90.000 no son peleables. Bien. Y los observados generalmente tienen un comportamiento básicamente 2-1 a favor de la calle Pou si mantienen las tendencias de octubre. Bien. En la elección de octubre, entre los votos observados, que además son las mismas personas que votan observado en octubre y en noviembre, el Partido Nacional sacó un 28% de los votos. El Frente Amplio sacó algo como cerca del 25% y Cabildo Abierto sacó el 22 y algo. O sea que esa es un poco la distribución y el panorama. De por qué, en definitiva, en realidad podría haberse proclamado anoche. Sí, o le parece que hizo bien, porque ahí nos adentramos ya al tema, ¿no? ¿O hizo bien Daniel Martínez de no reconocer anoche la derrota? ¿Cuál es ahí tu punto de vista? Yo creo que si la hubiera reconocido no pasaba nada porque no cambiaba respecto del resultado que se iba a dar el martes. Me da la impresión de que el no reconocerlo intenta dar una señal de optimismo, de, no sé, darle al... ¿Y eso es bueno? No creo que sea muy bueno, no lo veo bueno. Sí, lo que digo es que de esos 35.000 votos, con que la calle gane 6.000 o 6.000 y algo, ya la diferencia es indescontable. Si no, tenemos que esperar a que se contabilicen los 35.000, porque ya cuenta con 28.000 de ventaja. Igual hay que, digamos, de acuerdo a lo que proyectaban las encuestadoras, hay que reconocer lo que se podría decir una remontada. Por más que buena parte de la militancia critica a las encuestadoras, si se habla de remontada es porque se creía en los datos de las encuestadoras. Y ahí es donde tenemos que analizar también, bueno, de dónde vino precisamente esa remontada. Esa es la gran pregunta, claro, ¿no? La pregunta del millón. Que en los votos de los uruguayos hay 2 puntos también, en los votos que los uruguayos que vinieron desde bueno, Argentina. ¿se sabe cuántos uruguayos llegaron a votar? Hablan de 43.000. No, ayer hablaban de... El tema es así. A votar o pasaron. Bueno, ese es el tema. Lo que sí es que ingresaron más de 55.000 personas. Ahora, no sé, si viene un uruguayo que vive en Argentina y viene con su señora, que es argentina, y sus 2 hijos, queda como que entran 4, pero votos hay uno solo. Por eso digo que es muy difícil decir que vinieron 2 puntos de votación. Bien. O sea, de haber venido un punto y algo,
Un Sí. 1% no pondera. Sí vino más del doble de las personas Claro. que vinieron el 27 de octubre. Eso Eso sí es sí, verdad. o casi el triple de las personas que vinieron el 27 Opa, ese de es octubre. un dato también para subrayar. Vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo Daniel Martínez en su discurso anoche. La diferencia todavía seguramente no va a ser superior a lo que son los votos observados, por lo tanto hay que esperar todavía para saber el resultado final. Sí queda claro, lo que sí nos deja esta elección, que parecía para algunos que iba a ser otra cosa, es que no habrá la fuerza política que gane el que sea electo presidente. En ninguna de las dos opciones va a llegar al 50% casi con seguridad de los votos. Lo que indica que tenemos la tarea histórica de buscar los entendimientos y las construcciones que nos permitan pensar en un solo país, en un solo Uruguay, gobernar para la gente. Tal como decíamos, quedó demostrado que no alcanzaba acuerdos entre cuatro paredes. Recién me mandaron un mensaje con una frase maravillosa. Y a veces las frases sintetizan mucho más que los 1000 discursos, ¿verdad? La frase decía: intentaron enterrarnos. Lo que no sabía es que somos semillas. No sabían que somos semillas. Bien, muchos calificaron el discurso de Martínez y ahora ustedes me van a decir que les pareció como con una actitud muy eufórica. Él habló también de que lo imposible fue posible, la remontada, ¿verdad?, de esos 8 puntos que nadie se esperaba. Le pidió a la gente salir a festejar esa gesta. ¿Qué les pareció? Yo quiero contar algo porque estaba ahí. Estaba ahí y podría ser un libro de las cosas que viví ayer. Ay, pero contá el trasfondo. De verdad también. que podría ser un libro de las cosas que viví ayer desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana que cerramos. Pero yo venía con alguien que estaba el comando de campaña de Martínez, me venía pasando información, que la iba volcando en la transmisión, ¿no? Iba chequeando algunos datos. Celular en mano te vimos todos. No, es que estaba prendido fuego. Ni Rial trabajó tanto tiempo al aire con celular en mano. Bueno, pero era importante. La cuestión es que en un momento mandan a llamar a todos los dirigentes del Frente Amplio que estaban ahí, la plana política del Frente Amplio. Suben todos a donde estaba el comando de Daniel Martínez. Yo le dije, por favor, decime lo que pasa. Se cortó la comunicación con el mundo exterior. Eso habrá durado, no sé, 8, 10, 12 minutos, no mucho más de eso. Y en eso empiezan a bajar. Y como bajaron, salieron. Y cuando suben al escenario, la verdad, subieron con una euforia. Martínez golpeándose el pecho, levanta. Yo dije, ¿acá qué Hay pasó? algunas fotos en los medios de prensa Porque que de verdad muestran esa tienen otro situación. dato. O sea, ¿qué pasó? Y me habían dicho, perdimos. Olvídate, no tenemos cómo remontarlo. Y después subieron y cuando bajaron, fue una euforia colectiva. Martínez, insisto, golpeándose el pecho tipo King Kong. Y el resto de todos arengando a la militancia. Explotó eso, porque explotó. Y el discurso ¿Pero de qué Martínez... nos quiere decir? ¿Que ellos en algún momento No, pueden no, no. haber tenido un dato diferente? No. Ellos sí. O sea, el comando del Frente Amplio tuvo durante buena parte de la noche, yo diría... Hay un canal de televisión que mostraba un favoritismo por Martínez también durante un tiempo prolongado al aire, ¿no? A las 20:30, lo que parecía una derrota, unos ratitos antes me habían dicho, creo que vamos a perder por poco. Eso fue lo último que me habían mencionado. A las 20:30 me dijeron, esto está parejo, nosotros no vamos a decir nada porque para nosotros ganamos. Y la medición interna que tenía el Frente Amplio le daba una proyección de escrutinio con victoria para el Frente Amplio por más de un 1%. Y ellos, lo primero que hicieron fue bajar Enrique Rivero, que es el responsable de prensa del Frente Amplio, y nos dijo, muchachos, la noche va a ser larga. A nosotros nos da que estamos arriba, no vamos a salir a hablar. Y se fueron. Y ahí fue que empezó toda esta película, vamos a decir, de lo que sucedió, de que se conocen los resultados. Pero insisto, después ya que ellos habían
tenían el dato confirmado que habían perdido, que no les daba la situación para darlo vuelta, y Daniel Martínez todo lo manejaba, obviamente, se da esta reunión y yo lo quería marcar porque la verdad, en un momento dudé. Digo, ¿qué pasó? Porque fue, de que me habían dicho que no, era imposible, a lo que se vivió en ese discurso, la verdad un cambio de actitud muy importante. Federico, el discurso, ¿qué opinión te merece? ¿Qué subrayarías de las palabras de Martínez y de no reconocer, ¿verdad?, la derrota? Respecto de lo que decía Nico del tono, ¿no?, del discurso, ese debió haber sido el tono del discurso del 27 de octubre, ¿no? De haber salido con euforia como ganador, no el de ayer. Qué vivo, ¿cómo hace? Bueno, pero digo, si uno contrasta los dos discursos, ¿no? El 27 de octubre, Martínez Villar parado solo frente al escenario, remando contra la tormenta. Y Y se ayer, le criticó también haber salido a reconocer la derrota antes. Y ahora le criticamos a eso, donde Bueno, a mí todavía no me está cerrando. pero acá hay Fue una un tema remontada. En aquel momento no reconoció Acá tampoco. institucional. el tema es que en octubre, perdón, no había derrota, al contrario. En octubre era el ganador, él hizo un discurso derrotista. Pero ayer no faltó nadie por subirse al escenario. No, Creo que- yo sí, faltó Bueno, no, sí, te quiero Oscar decir- Andrade. Está bien, pero de los que estaban ahí en la vuelta, No estuvo Quiero decir que Mujica Oscar Andrade Topolansky. no lo vi. no estuvo en- estaba Mujica. No estaba lo vi Topolansky. y Mujica Topolansky, yo sé que no iban a ir y nunca van. Andrade, de verdad, no lo vi, no estaba ahí en la vuelta. Pero estaba Constanza Moreira, Michelini, es decir, había ¿Sabés Mónica a quién, Javier, a quién no dejaron Sibila. subir? ¿No dejaron subir a quién? A María Julia Muñoz. Mira. María Julia Muñoz El estaba, detrás de él. estaba, sí, estaba el escenario, la escalerita, María Julia Muñoz, y había una persona ahí en la que la ¿Pero verdad que que de no lo conozco. seguridad quién? ¿Quién era la No persona sé como quién, para no sé quién es, detener? porque no lo conozco ni tampoco me dio para preguntar tal porque yo Daniel estaba lejos. Martín. Pero lo vi. Vi María Julia Muñoz parada como en la escalera para subir y esta persona que cerró el paso y pasaron lo que pasaron y los otros quedaron afuera. Bueno, estaba también Pero- Fernando Amado, Rafael Pero Michelini, dijimos, ayer subió Cristian público, Icandia. ayer subió público al escenario, es decir, hubo otro despliegue dentro del escenario. Yo creo que de todas maneras podés proyectar una imagen de triunfo, de remontada e igual reconocer que perdiste. Coincido. No, me parece que no está para plantear tal dicotomía como reconocer o no reconocer. Creo que fue, en términos generales, una gran votación o una gran segunda vuelta del Frente Amplio. Vos podés saludar eso, vos podés festejarlo también y aún así podés reconocer que no ganaste. Hay pocos casos en el mundo donde el segundo en un balotaje, después de 3 periodos de gobierno, saca el 48 casi por ciento del total de votos, ¿no? Es un hecho inédito. Bien. La mayor, De 39 a 48. la mayor remontada de los balotajes donde participó el Frente Amplio la logró ayer Daniel Martínez, y la de ayer es la diferencia más escasa entre un partido y otro desde que hay balotaje. Bien, pero entonces para que a la gente le quede bien claro, porque digo, al no haber un discurso de ganador y un discurso de derrota, al tener todavía que esperar varios días hasta un resultado oficial, esto no se revierte, es decir, presidente electo tenemos en el Uruguay. Yo diría que hay un presidente virtual al día de hoy, ¿no? Es decir, la calle hoy es virtualmente el presidente de la República, porque resta contabilizar esos votos observados que, de acuerdo al comportamiento que tuvieron en octubre, deberíamos esperar que le alcancen para marcar una diferencia indescontable respecto de la votación de Daniel Martínez. En ejemplo futbolero, hay veces que se define entre dos equipos y uno tiene más diferencia de goles, tiene más 10 de diferencia de goles y otro tiene menos 3. Y queda una fecha. Bueno, la verdad, no va a ser 13 goles el otro y el otro va a perder. ¿Me explico? Sí. No va a pasar eso. Bien. Pero vos no podés decir que eso está definido, Bien. más allá de que esté definido. Bueno, vamos a escuchar ahora, si les parece, una parte de lo que dijo Lacalle Pou cuando se subió al estrado y también, bueno, analizamos la situación en la que se plantea entonces para el candidato nacionalista o para algunos ya presidente electo. Tenemos la convicción material de que el 1 de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país y que hoy se expresó en las urnas la ciudadanía. Obviamente que hay forma de aceptar los resultados. Nosotros siempre los aceptamos de la misma manera, de un lado o del otro del mostrador. Y formalmente
Formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Por supuesto que queríamos empezar mañana. Teníamos la ansiedad de entrar a la torre ejecutiva mañana. Debo decir que recibí el llamado del presidente de la República. Con el cual hemos tenido un sinnúmero de diferencias, pero siempre le hemos reconocido su republicanismo. Y obviamente al no tener la aceptación del candidato del gobierno, el presidente como nosotros nos vamos a tener lo que pase dentro de pocos días, cuando la Corte formalmente diga que la coalición multicolor ganó esta elección del 24 de noviembre. Lamentablemente vamos a vivir una semana inédita. Esta semana la prudencia y la paciencia hay que llevarlo a un grado superior. Si supimos perder, sobre todo hay que saber ganar. Y eso es lo más importante. Bien, ahí escuchábamos entonces las palabras de Lacalle Pou en un extracto y cómo es enfático, ¿verdad?, en subrayar que el presidente Vázquez lo llamó porque, bueno, de alguna manera también está ofreciendo allí una señal que no recibió de Martínez, pero que sí la recibe del presidente de la República. Es como una garantía, ¿no? Me llamó el presidente de la República, que es una de las figuras que además tiene mayor simpatía y reconocimiento y respaldo popular hoy. Bueno, da una legitimidad para la Ahora, la ¿esto elección. cambia los planes, esta situación que se presentó en el balotaje? ¿Le cambia los planes a Lacalle Pou en caso de asumir el próximo gobierno? ¿Qué lectura tenemos que hacer del país? Pierde una semana, por ejemplo. Bueno, lo que pensábamos que redondeábamos en estos días, ahora sigue hasta fin de año, lo que parecía la campaña larga. Es de alguna manera jocoso, no la va a perder, porque seguramente trabajará, no sé, en la conformación del gabinete, por ejemplo. Pero digo, la verdad, en un país que el 10, 12, 15 de diciembre, estoy siendo exagerado, se acaba la vida útil y volvemos a reintegrarnos casi que en enero o febrero, va a asumir en marzo. Bueno, pero acordate que en otros países asumen mucho antes, Sí. ¿no? O sea, son electos un Bueno, domingo, tenés el ejemplo de como Argentina. el pasado, Tenés el ejemplo de Argentina. y en diciembre ya están por eso, Por asumiendo eso, la un presidencia. mes y una semana. En este caso siempre sobra el No tiempo. son uruguayos, ¿no? Igual desinfla Claro, un poco no son el nuestros ritmo. tiempos, No, nuestro pero está ritmo. bien hacer la transición, hacer una transición para mí, tomarse unos meses. Pero es digo, si correcto. cambia igual los Sí. planes en materia de que esto está diciendo algo, ¿no? Esto de partir, digamos, el país al medio en materia de la elección. Ya, en realidad, a ver, ganar 52-48 también hubiera marcado que el país está partido al medio, porque hay una mitad, como dijo Lacalle ayer, y un poquito que decidió por un candidato y hay otra mitad que decidió por otro. El tema es lo anímico, el tema es el estado de la opinión pública, ese que a veces es muy difícil de medir, ¿no? Y que uno dice, bueno, esa sensación que hay en la calle. Es diferente arrancar un gobierno con 4 o 5 puntos de diferencia respecto del segundo que con 25.000 votos. No quiere decir esto que el gobierno sea ilegítimo ni que vaya a tener un vicio en su gestación, pero hay alguna serie de iniciativas, de leyes que Lacalle sabemos que tiene que aprobar en los primeros meses de gobierno, que van a tener algunas medidas que no son del todo agradables para el conjunto de la opinión pública, y es distinto tomarlas cuando uno tiene un aire de 4 o 5 puntos de diferencia con el segundo partido que ahora. Pero vamos a ver. Hay dos cosas que para mí, ayer me las comentaron al pasar y me parece que son importantes. Primero, es muy difícil que un gobierno en 5 años tenga un desgaste menor a 30.000 votos. Digo, porque, o sea, el punto de partida del Frente Amplio para la próxima elección es muy importante, ¿no? O sea, perder por 7 puntos era decir, bueno, tenemos que remontar en 5 años 7 puntos de ventaja. Ahora, Lacalle Pou, o no Lacalle Pou, perdón, me corrijo porque Lacalle Pou no va a ser candidato de la próxima elección, pero el que quiera ser presidente del Partido Nacional, del Partido Colorado, va a tener un gobierno de coalición de desgaste, que todos los gobiernos tienen desgaste, porque los gobiernos siempre generan esperanza y no siempre son colmadas en el 100%, o sea, hay gente que se disgusta de un gobierno, eso es habitual, y con un margen muy estrecho, o sea, la derrota del Frente Amplio
tan menor le da un punto de plataforma, pensando en 5 años, muy importante. Se haya hablado de empate técnico. Claro. Y lo otro, de alguna manera también a la calle Pou lo deja complicado, porque el discurso durante todo noviembre fue: la gente quiere el cambio, hay un 54% de los uruguayos que votaron por el cambio, y cuando vos quedaste solo para ratificar ese 54%, el Frente Amplio te hace la remontada de 9 puntos y vos perdés más de 6 puntos. Es una situación compleja, una pregunta. pero a ver, eso no, lo que dice Fede, no deslegitima en nada, me parece, la victoria. Vos que hablabas del capital con el que puede contar el Frente Amplio de cara, estamos haciendo futurología, pero bueno. No estamos ni con el saber, ni No, podemos no, pero- confirmar el próximo y ya pero estamos hablando de... No, pero está bien, porque lo que Nico plantea y Fede también es real. No es lo mismo si perdías por 7 puntos que si perdés por 1, no es lo mismo. No es lo mismo a la hora de encarar los próximos 5 años. Yo me pregunto, ¿qué pasará con Martínez? Porque a todos nos consta, y por diferentes cercanías y digamos, conversaciones que hemos tenido, que ya había una barra que estaba pronta para enterrarlo a Martínez. Para enterrarlo y para adjudicarle errores de la campaña en términos de ser el responsable de la derrota. Ayer Martínez lidera, de alguna manera, una remontada que muchos viven como épica. Por eso salió. ¿Le van a pasar la factura a Martínez que se tenía? Bueno, y sobre la remontada, ¿cuántas preguntas que vamos a contestar en instantes también? Acá, ¿hay un tema, hubo un error por lo pronto de las encuestadoras o eso debe descartarse? ¿Hubo un hecho político en estos últimos días antes de la elección que pudieran haber realizado un viraje en el electorado que pasaran votantes de la calle Pou a Martínez? Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Y si fue un fenómeno del último mes, de los últimos días. Se habla mucho del famoso video de Manini Ríos. Analizamos estas cuestiones, pero antes íbamos a tener las repercusiones de algunos medios internacionales. No sé si los tenemos ahora. Mensajes. Algunos mensajes también. Vamos con los mensajes y contestamos luego esas preguntas complejas, por cierto. ¿Qué dice Rosina? Rosina dice, para mí la euforia de Martínez estuvo acorde al entusiasmo de la gente que estaba ahí, para que todos se retiraran tranquilos. Andrea dice, lo que valoro es que todo pudo realizarse en una jornada bastante en paz. Es claro que tenemos un país dividido notoriamente. Deseo que realmente la calle Sigana valore y respete la coalición. Bueno, muy bien. Momento de hacer un repaso entonces de los diarios y las portadas de nuestro país, a ver cómo titulan los medios locales y ya iremos también a los internacionales. Adelante, Leo. Claro que sí, arrancamos entonces con los locales. El diario El País coloca, obviamente, la imagen de Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou anuncia la victoria, 48,7. Si bien no se proclama ganador, que quede claro, Martínez no reconoce la derrota, 47,5. De acuerdo, obviamente, al momento del cierre de este diario, los resultados los circuitos estaban escrutados casi al 100% o el 100%. Estos son los principales resultados. Pasamos al diario El Observador. Ganó directamente, titula El Observador, y no se lo reconocen. Tampoco dice quién ganó. Sí, coloca la imagen, obviamente, de Luis Lacalle Pou, pero dice ganó y no se lo reconocen. Luis Lacalle Pou se impuso por una diferencia más ajustada de lo previsto. Y acá es la sorpresa que nos llevamos absolutamente todos, empezando por la gente de las encuestadoras, que no podían creer lo que estaba pasando en el momento de decir el resultado ahí sobre las 20:30. Sorpresa total para todos. Pasamos al diario La República, histórico final, cabeza a cabeza, colocando a los dos candidatos en actitud absolutamente triunfalista. Sí, obviamente que Daniel Martínez se lo nota un poquitito más eufórico, por lo menos en esta fotografía. Lacalle se considera ganador y Martínez no se da por vencido, titula La República. Pasamos al diario La Diaria, momento en que Graciela Villar, Daniel Martínez suben al escenario, tienen ese momento de autofelicitación. Lacalle Pou, dice La Diaria, le gana a Martínez por 28.666 votos y quedan 35.229 votos observados por escrutar. Obviamente son superiores a la cantidad de la diferencia, por lo tanto hay que tener, como tantas veces se dijo desde en las 20:30 de ayer hasta hoy, mucha, pero mucha cautela. Estas entonces son los titulares de los principales diarios de nuestro país. Pero ¿qué dicen los portales en el exterior? Lo compartimos un poquitito más adelante. Volvemos a la mesa. Muchas gracias, Leo. Las encuestadoras, Federico, ¿qué pasó?
todas coincidían además en un margen de diferencia que más o menos era el mismo entre las distintas empresas y sin embargo se da este fenómeno del empate técnico, cuasi empate técnico en la pasada jornada. ¿Qué hecho consideran al día de hoy, el día después, que pudo haber tenido la mayor incidencia? Uruguayos en el exterior viniendo a votar como uno de los factores. El famoso video de Manini Ríos, que ahora también lo vamos a analizar, porque además se da en conjunción con otros hechos también referidos a los militares. ¿Qué cree que puede haber sido el factor? A ver, las encuestas daban todas más o menos un alineamiento. No había ninguna encuesta que diera a Martínez como probable ganador en el balotaje. Y las diferencias estaban con más o menos puntaje, pero dentro de los márgenes de error de cada una de ellas. Pero yo no creo que haya habido un grave error de parte de las encuestas. Sí, debido a lo exiguo del resultado de la diferencia, uno podría pensar que bueno, cualquier corrección o cualquier detalle mueve la aguja en este caso. Yo creo que hay elementos que habría que, digamos, achacarle a la campaña, habría que, o al transcurso de la campaña, a cierta reacción de los votantes. Debe tomarse en cuenta también si la mayor afluencia de votantes desde el exterior respecto de octubre, eso sí, no alcanza, por supuesto, para explicar la diferencia. Se triplicó la cantidad de uruguayos que ingresaron al país este fin de semana a votar en relación al pasado 27. Se triplicó la cantidad. Pero, a ver, eso no alcanza igual para explicar esta diferencia. Hay que buscar otros factores, hay que plantear otras hipótesis. Creo que el video de Manini es importante, fue un hecho grave desde el punto de vista del desafío a la democracia que supuso, pero tampoco creo que alcance para mover, sino que hay un proceso, me parece, más gradual, que sí en lo que tiene que ver con Manini lo podamos vincular a la presencia de Manini en la coalición, la exhibición de Manini cada vez más en los actos de campaña. Es decir, Manini servía como llave para el balotaje, callado, en silencio y mostrado lo menos posible. Video? Vamos a recordarle a la gente que quizás no todos están, bueno, yo creo que muchos sí, pero este video se difunde el jueves previo a la veda, ahí al filo. ¿Y cuál era el mensaje de Manini y a quiénes se dirigía con ese video? Un llamamiento a los soldados a votar a Luis Lacalle Pou. Pero así de forma explícita, él no lo dice. O sea, sí, claramente. De forma explícita. Hago un llamado y después empieza a argumentar por qué. Vamos a escucharlo, Me dirijo a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los soldados de todas las jerarquías. En estos días vemos que aquellos que desde el gobierno sistemáticamente han atacado a la institución armada, hoy les piden su voto. Son los mismos que han puesto en duda la propia necesidad de que existan Fuerzas Armadas. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas y que este año aprobaron una ley orgánica que desconoce las características de la función militar. Son los mismos que no se han cansado de insultar a aquel que viste un uniforme. Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlos carne con ojos. Hoy les piden sus votos, pintan muros frente a las unidades militares, prometen mejoras que nunca implementarán. En definitiva, se burlan una vez más de quienes visten el uniforme de nuestra patria. A ellos, esta vez, los soldados les contestamos que ya los conocemos. De 1 minuto y 36 segundos que se viraliza el jueves, se empieza a viralizar el jueves, y que ningún actor político descarta la incidencia que pudo haber tenido ayer en las urnas. Creo que esto más la suma, ¿no? La irrupción de Cabildo Abierto en octubre, como la sensación o la sorpresa de la elección, también debe haber generado en muchos votantes que no se pronunciaron por la fórmula ni de Lacalle Pou ni de Daniel Martínez en la primera vuelta,
cierto miedo y también la posibilidad de, bueno, de, en este caso, ponerle un freno a la presencia de Manini en un eventual gobierno. Ahora, Nico, también esto se asociaba a otros hechos que ocurrieron en simultáneo, una editorial, ¿verdad? El Centro Militar. En la revista oficial a mí me parece mucho más grave eso de la editorial que esto. Muchísimo más grave. Pero se dieron porque como ahí se hablaba de que habían condiciones para un golpe de Estado. O sea, se hablaba de extirpar al marxismo de nuestra sociedad. La sonada frente amplista. Fue la verdad que eso a mí... Esa editorial. A mí me pareció muchísimo más dura y muchísimo más... La verdad, daba miedo. Claro, pero Silva Valiente, que fue quien la escribió, no integra o no está, digamos, como eventual socio de un probable gobierno. Pero refleja un ala. Refleja, sí. Que yo, ayer lo hablábamos con Fede, mi opinión un poco cambió, la verdad que lo procesé bastante. ¿Qué pasó? Para mí el fenómeno Manini, el video tiene un efecto, si lo tiene, muy lateral, muy colateral. Yo creo que lo que pasó, las empresas encuestadoras van entre 5 y 7 puntos con 6% de indecisos. 6% de indecisos. Indecisos que además, porque aparte esto lo dijeron, lo que pasa es que después uno entra en la vorágine y pierde de las perspectivas estas cosas. Se generan como climas de opinión que lo llevan a uno a pensar y pierde cierta perspectiva. Las empresas decían 5, 6, 7 puntos, 5, 6 de indecisos, y había una empresa que decía, hay 6% de indecisos y 2% de los indecisos había votado al Frente Amplio en primera vuelta. Era lógico pensar que si vos en octubre habías votado al Frente Amplio, ¿no lo ibas a votar ahora en noviembre? De ese 6% de indecisos, ya estábamos hablando de 4, y estábamos hablando que la diferencia con 4% de indecisos era de 4%, 5% de los votos, más la influencia del voto del exterior. Me parece que no le erraron por tanto como parece. Yo estoy de acuerdo, creo que se fustiga de manera algo exagerada a las encuestadoras, que aparte hay una variable que no se tiene mucho en cuenta. Las encuestadoras, cuando dan su veredicto, lo hacen en base a la proyección por boca de urna. ¿Está bien? A un sistema de escrutinio. Perfectible, la proyección de escrutinio. Gracias, Fede. Ahora bien, durante los días de la veda, las encuestadoras siguen trabajando. ¿Qué pasa si lo que generan las encuestadoras se acerca al escenario final y no lo pueden anunciar por la veda? Lo de la veda ya es insostenible. Porque ya la veda corre para los medios gráficos, para la televisión abierta, pero no corre para todo lo demás. O sea, ya a esta altura es un absurdo. Entonces, ¿qué pasa si las encuestas siguieron trabajando y entre jueves y sábado le dieron un escenario de empate técnico, pero no lo podían divulgar? Pero entonces ahí reconoces de que fue un hecho de los últimos 3 días, de los 3 días anteriores... Tengo la percepción de generaron ese cambio, digamos, en el votante. Pero no porque hubiera habido un hecho en particular que moviera la aguja a tal nivel. Creo que la decisión se tomó en esos 3 días producto de la acumulación de diversos efecto hechos. Atocha que se habló ayer, comparando las encuestadoras tenían, ¿cuándo habían hecho la última vez el relevamiento? Una diferencia de 5... La última semana. La que daba 7% de diferencia. 7%. Y tenía 4% de voto en blanco. En un escenario de balotaje, si ese 4%, el Frente Amplio logró captar 3, porque muchos decían, hay indecisos que son votantes del Frente Amplio, ya la diferencia no son 7, son 4. Y en un balotaje es que baje uno y que suba el otro, y estamos en los 2 puntos que la diferencia va a terminar siendo de 1,5 punto, 1,7, más cercana al 2% que al 1. Bueno, no es un margen de error tan grande para las empresas encuestadoras, aunque parezca. Vamos a escuchar a Manini Ríos, que ayer justamente, bueno, era preguntado por ese video y su posible efecto, ¿verdad?, en las urnas. Perdón, antes de verlo a Manini. Porque hay algo que sí, esto sí, para mí fue grave y podrá argumentar Manini todo lo que quiera. Ayer Manini tenía previsto votar a las 12 del mediodía en la escuela número 2. Y estaba anunciado que iba a votar a las 12 del mediodía en la escuela número 2. 9 de la mañana llega un mensaje que me dice Manini votó a las 8 de la mañana por tema de motivo familiar. Sí. Que yo no soy quien para poner en tela de juicio. Ahora, fue todo pensado para que Manini no compareciera ante la prensa el día de la votación mientras las urnas estuvieran abiertas. ¿Por qué? Porque si Manini tiene un problema de agenda que lo obliga a ir a votar temprano, es mandar un mensaje de WhatsApp y vamos todos los medios a buscar a Manini. Bueno, pero al momento de su votación. Contanos por qué te parece que fue esa la decisión que tomó. Porque no se quiso hablar del tema del video. Eso sí fue una maniobra de exprofeso y no me quiero aventurar, pero estoy seguro que fue dialogada, que no fue una decisión de cabildo abierto solamente, de que Manini... Que fue sugerida. De que Manini no saliera el día de la votación con las urnas abiertas. Bien, vamos a escuchar entonces lo que dijo, sí, después de finalizado, digamos, la jornada electoral.
Se ha hecho un uso, yo diría, inescrupuloso de un mensaje que en ningún momento recoge nada de odio ni de rencor, ni fue dicho fuera de la veda, fue dicho mucho antes de la veda. Y creo, honestamente, que es muy discutible que haya tenido alguna afectación en la votación de hoy. Creo que lo que dije, todo es exactamente así, no dije nada que no fuera cierto. Yo creo que lo que se ha hecho es un uso político, electoral de este tema. Durante todo el día hoy machacaron, ayer machacaron, anteayer aprovecharon. Ahora, pero Talvi y la calle Pou también cuestionaron los términos de sus declaraciones. Bueno, pregúntele a ellos por qué lo cuestionan. ¿Qué pasó con la hora de su votación? Algo tradicional durante las jornadas electorales donde se anuncia a los periodistas la hora de votación de las principales figuras de cada partido. Usted había anunciado las 12 horas en una escuela y finalmente votó unas horas antes. ¿A qué se debió esto? Bueno, fue una razón de fuerza mayor de índole familiar, que creo que no tengo por qué estar explicándola, y tuve que ir a votar antes. Después le avisé a la prensa que para que no fueran inútilmente que había votado. ¿No hubo margen allí de avisar de repente para que se pudiera dar la cobertura tradicional de todos los sectores, mostrar cuando el senador electo en este caso vota, toda esa mística que suele ser tradicional en las elecciones? No, la verdad que no. Fue una cosa rápida el cambio de planes, tuve que salir de Montevideo temprano y bueno. ¿Considera que va a integrar el gobierno como ministro? Como ministro no lo considero. Pero sí hay ministros que puedan ofrecerse desde este sector. Probablemente no he hablado nada todavía. ¿Algún ministerio que les interese en particular? No hemos hablado nada ni de ministerio, ni de ministro, ni de nada por el estilo. No va por ahí nuestra relación con el gobierno. Bueno, estas eran las palabras entonces de Manini Ríos, que nuevamente también insisten que no tiene ningún interés en un posible gabinete de integrar un ministerio, ¿no? Él. Bueno, claro está. El último punto sobre esta situación, porque esto es información también, me consta, tengo la información, de que Pablo Mieres lo llamó a Luis Lacalle Pou, muy preocupado por el tono del video, molesto por el tono del video, y que Luis Lacalle Pou le manifestó que a él tampoco le había parecido pertinente. Me consta también que Ernesto Talvi estaba bastante molesto por el tono del video. O sea, esto fue un tema de conversación de la coalición en el día previo a la elección. Por eso yo digo que la llamativa votación temprana de Manini debe tener alguna otra explicación. Pero es un tema que yo creo que a futuro en la coalición Lacalle Pou va a hablar de esto. No, en la las interna, encuestadoras ¿no? también, de hecho, ahora también analizan, ¿no?, esta corrida de votos, y seguro va a ser un elemento que van a estar considerando para después reflejar en el análisis, que obviamente va a llevar unos días. Ahí es donde yo no sé si tuvo tanta incidencia. No sabes dónde tuvo tanta incidencia. Yo te pregunto seguro. porque lo que sí quizás no es tan obvio de asociar para todos es ese desafío a la democracia que se le achaca, ¿verdad?, a este mensaje de Manini Ríos, y que vos, Federico, también tenías allí quizás una explicación para dar de por qué, incluso, ni que hablar todo el oficialismo remarcaba la gravedad del mismo, ¿no? Es un video en el cual se dirige nada más ni nada menos a quienes tienen la fuerza en el Estado. Es decir, no es un video a los maestros o a los psicólogos, es decir, es un video a las Fuerzas Armadas. Y ahí me parece que hay una subversión del orden. Manini Ríos no es más el comandante en jefe del Ejército. Por lo tanto, el tono en el que da ese mensaje es claramente el de un comandante, ¿no?, instruyendo a la tropa a lo que tiene que hacer. Yo creo que Lacalle Pou tomó nota de todo esto. Bien. Creo Che, qué lindos días para Martínez y Lacalle, especialmente para Lacalle Pou, ¿no? ¿Qué días estos que van a transcurrir? Me imagino que hay que tener un manejo de la calma y de la ansiedad. ¿No? El curso de paciencia que ha hecho Lacalle Pou en este último año y pico. Quiero redondear el juicio para que no quede un titular. Esto te permite medir el alcance de tus aliados también. Este episodio. Ahora no. No, ahora no, pero de aquí en adelante. Los próximos 2 años, Lacalle Pou necesita cabildo abierto. No. Medir el alcance. Yo no te digo no contar con. Te digo medir el alcance. ¿Sabés hasta en dónde 72 horas se te pudo dar vuelta una lección. Bueno, yo creo que adjudicarle la baja a Manini Ríos a mí me parece demasiado aventurado. No por entero. Pero vos no podés, vos decís que es un factor que no juega, que no incidió en nada. Yo creo que tiene mucha menos incidencia de la que todos creemos.
Creo. Pero eso es especulación. Faltan unos días para, creo yo, dar una respuesta frente a esas interrogantes. Y no, se va a llevar un análisis seguramente. Ahora, ¿les parece también escuchar a Yamandu Orsi, que fue en definitiva el jefe de campaña de Daniel Martínez, sobre todo en este segundo tramo, donde hubo un cambio importante en la estrategia del Frente Amplio, que también lógicamente pudo haber incidido, sobre todo en este papel de más autocrítica que asume el Frente Amplio desde la primera vuelta al balotaje? Vamos a escucharlo a Yamandu Orsi y la reflexión que hacía anoche. Hoy las cifras de hoy muestran que hay un país que tuvo dos opciones que estuvieron parados casi en el mismo escalón, aunque estamos medio parados en el mismo escalón. Yo decía que después del 27 había que repechar un montón de escalones. Se logra un nivel de aprobación quizá inesperado, quizá quien sea presidente no llega al 50% y a su vez quien lo sigue por primera vez en la historia logra la performance que tenemos. A lo que voy es, nunca quien perdió logra tener las cifras que va a tener, sea cual sea el resultado. Entonces, la paridad es tan fuerte que yo creo que más que grieta lo que hay es una cercanía en la cantidad de aprobación nunca antes vista. Eso creo que, más que grieta, lo que habla de criterios de responsabilidad que deben ser tenidos en cuenta. ¿Hay expectativa de que con los votos observados se pueda revertir? Y veremos. No es fácil, pero no está cerrado. Se nos daba por muertos, por decirlo de alguna forma, por enterrados, como dijo Daniel. El tema era ver cuánto era, si la diferencia era de 6 o 7 puntos y llegar a 5 puntos de diferencia era un éxito. Yo decía, si llegamos a 4, es una remontada fuerte. Y bueno, un final de bandera verde que sorprendió a todo el mundo. Sorprendió incluso al Frente Amplio. Sorprendió a todos, claro, sí. Por supuesto uno tenía optimismo, pero lograr salir de ese 39,1, lograr trepar al 45 era muy fuerte, y es fuerte. Y bueno, veremos hasta dónde llegamos. Para mí hoy es el día del militante. Si hay un día que tendríamos que nombrarlo así, es este de hoy, donde el militante nos pasó por arriba. Bien, ahí escuchábamos al intendente de Canelones, que durante este tramo de la campaña estuvo al mando de la misma, porque todo el tiempo remarcamos errores que pueden incidir en un resultado electoral, pero no le damos el espacio a los aciertos que también se pueden haber dado en este último tramo de campaña y que pueden haber sumado, sin duda, a un resultado final. Y el Frente Amplio realmente marcó un giro en su estrategia de campaña en este último tramo y allí quizás se puedan también subrayar ciertos aciertos. Sí, a mí me cuesta ver grandes aciertos en la campaña del Frente Amplio de cara a la segunda vuelta. Por lo menos no fueron muy visibles. Uno no está dentro del equipo de campaña y no conoce si efectivamente la estrategia voto a voto alcanzó a las personas que se estaban buscando, si se logró esa conversión de votos esperada. Pero lo que sí pareciera, y en esta última frase que Orsi menciona, es ese efecto Frente Amplio, que también se vio en la última semana de la primera vuelta, ¿no? Cuando se organizó la caravana, cuando se organizó el acto en la Rambla, cuando se organizó la marcha contra la reforma, se vio que todavía hay un número muy grande de militantes, de gente comprometida, identificada partidariamente, y que evidentemente ayer también explica parte de esa remontada histórica, pero no por un seguimiento a la figura, al líder. Daniel Martínez no apareció nunca como un líder. La marca Frente Amplio es la que mueve todo eso. ¿Se acuerdan que la marca? El jueves les dije, al Frente Amplio lo mantuvo vivo la militancia, porque era notorio que las grandes figuras, por lo menos algunas de las grandes figuras, estaban casi ausentes de la campaña. Esa es la realidad. No había una convocatoria, el acto, la recorrida de tal senador o de tal ministro en las últimas semanas. Lo mantuvo vivo la militancia. Y eso ayer, alguien me lo descanta. Lo que dice de Yamandu Orsi, el 24 de noviembre es el Día del Militante, es un mensaje muy fuerte. Porque es decir, la verdad, el gran mérito lo tuvo el ciudadano de a pie, no lo tuvo la cúpula del Frente Amplio, no lo tuvo ni siquiera el partido político. Porque realmente, ayer Martínez va y se reúne un ratito con el secretario. Créanme que debe haber estado menos de 10 minutos con el secretariado político del Frente Amplio, que es el órgano máximo de conducción de la fuerza política.
prácticamente decorativo el rol de la estructura Frente Amplio, partido político, dirigentes, hablo. Entonces fue la militancia la que mantuvo a pie y yo creo que eso, al revés, empieza a ser perjudicial. Es algo muy alentador para la estructura. Bien. Bueno, en un ratito nada más vamos a continuar analizando el resultado de anoche con las internas también de los partidos, porque el senador electo Enrique Rubio del Frente Amplio nos va a estar acompañando. Con él también hablaremos del resultado de anoche. Con Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional, otro análisis. Y también las perspectivas económicas que le toque al próximo gobierno con el economista Aldo Lema. Muchísimas gracias, Federico Irazábal, por tu análisis, como siempre, interesante y con grandes aportes, sin duda, para la reflexión del día después. Gracias. Un gusto, como siempre, gracias.